Muy bien, chicos, tengan ustedes una vez más muy buenos días. Un gusto por lo menos verlos conectados a través del Meet. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Siempre es un gusto estar con ustedes cada miércoles, cada jueves. Vamos a escribir nuevamente nuestros nombres, por favor. Voy a pedir a Brando, a Noemí, a Alexandra que escriban nuevamente sus nombres y el resto también. Regístrense, quiero saber quiénes son los chicos que me acompañan, porque obviamente la idea es participar, la idea es escribir, hablar, esa parte de la interacción virtual, o si no, voy a creer solamente que están sus fotografías ahí. Así que todos los que estoy observando aquí tienen que estar escribiendo su nombre. Bienvenido Jean Paul, David, Murillo, Brandon, bienvenidos a Noemí, Jordan, bienvenido, bienvenida. Al curso de literatura, estamos nosotros estudiando literatura española para este año. Bienvenido Alonso, Diana, bienvenidos Fernanda. A todos ustedes, a todos aquellos que se conectan muy bien. Julio Manuel, bienvenido. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Camila, muy bien. Alexandra, bienvenidas a esta hora. Qué importante nosotros cada vez que aprendemos el curso de literatura o también estamos estudiando lo que es plan lector. Qué importante se hace la literatura, ¿verdad? Nosotros a través de la literatura, a través de las obras, a través del contenido, de los mensajes, de los textos, aprendemos cosas muy interesantes, chicos. ¿Y cuáles son las cosas interesantes? Las cosas interesantes tienen que ver básicamente con lo que pasa o lo que pasó en la sociedad de hace muchos años. Cuando estudiamos literatura española, hemos visto una infinidad de textos a lo largo del primer bimestre. Y aquellos que hemos trabajado duramente, aquellos que hemos estado parejamente, entonces, de una manera pareja, entonces, creo yo de que estamos entendiendo lo que estamos conociendo. La literatura española en la Edad Media, que fue nuestro tema durante el primer bimestre, casi todo el bimestre hemos estudiado la literatura medieval en España, a través de su poesía, a través de su épica, a través de su narrativa, a través de su teatro. Hemos visto el pensamiento del ser humano en ese tiempo, cómo el ser humano pensaba, cómo el ser humano vivía, cómo el ser humano se relacionaba. Eso es muy importante saberlo. A partir de ahora, hacia adelante, vamos a entrar a otra etapa importante de la historia mundial, de la historia europea y para el Perú también. Porque vamos a dejar la Edad Media para entrarnos a lo que los historiadores dicen la Edad Moderna. Y la Edad Moderna inicia aproximadamente en el año 1492 con el descubrimiento de América y con los diferentes descubrimientos y las grandes exploraciones que hicieron hombres de ciencia en todo el mundo. Una época de cambios muy diferentes a la Edad Media. La Edad Moderna va a ser una época en donde la ciencia y la razón van a tomar su principal papel protagónico. Se va a dejar por un momento la fe cristiana para centrarse en el racionalismo del ser humano, en donde el hombre va a ser el centro, ya no va a ser Dios como en la Edad Media. Eso se llama humanismo. Vamos a entrar a una época muy importante de la historia. Y si entramos en una época importante de la historia, por consiguiente, vamos a entrar a una época importante en la literatura y en todo el arte de la letra. España vivió un momento muy especial. Vivió un momento increíble dentro del periodo de la Edad Moderna. Nosotros hemos visto a través de Lazarillo de Tormes, el texto que leímos hace 2 semanas atrás, y vimos que con eso se inicia posiblemente la Edad Moderna en España, con el realismo de Lazarillo de Tormes. Pero a partir de ahí España va a vivir un auge, va a vivir momentos exitosos en el arte, en la letra y en la ciencia. La literatura va a jugar un papel muy importante en la época de la Edad Moderna en España. Y el día de hoy y las próximas semanas vamos a estar estudiando lo que los historiadores y los hombres de letras han denominado a este periodo de la Edad Moderna en España, lo han denominado el siglo de oro español. Durante estas semanas vamos a estudiar la literatura del siglo de oro en España. El día de hoy vamos a ver un poquito sobre el contexto histórico, algunos personajes literatos que van a aparecer en este periodo de la historia en España.
dentro de la Edad Moderna llamada el Siglo de Oro. ¿Por qué se le dice el Siglo de Oro? Se le dice así porque en este periodo va a abarcar desde el año 1492 hasta el año 1659 con la primera publicación de la gramática castellana por Antonio de Nebrija. Se le llama así porque fue el periodo de mayor esplendor literario de la historia en España. Durante este tiempo, la cultura, la ciencia, la filosofía, la literatura van a provocar que la literatura sea de mayor esplendor en este tiempo. La economía, la política, todo eso va a ser muy organizativo en España. España va a alcanzar un gran prestigio, a eso se llama Siglo de Oro, a nivel internacional. En este periodo, este gran prestigio va a abarcar las artes como la música, la arquitectura, la literatura y otras artes importantes. Esa es la razón por la cual se le llama el Siglo de Oro en España. ¿Ok? El Siglo de Oro, como habíamos mencionado, se acerca, inicia en el siglo XVI con la época del Renacimiento y va a terminar en el siglo XVII con el Barroco. Entonces, el Siglo de Oro en España, chicos, vamos a estudiar durante estas semanas y vamos a aprender un poquito sobre las características de los literatos, de las diferentes obras que se escribieron en esta época. Pero también a la medida que vamos viendo las obras, vamos a distribuir esas obras por géneros literarios. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver la poesía en la época del Siglo de Oro en España, vamos a ver la narrativa del Siglo de Oro en España y vamos a ver el teatro del Siglo de Oro en España. El día de mañana vamos a estudiar la poesía en el Siglo de Oro en España. Vamos a ver a un personaje de la literatura de la poesía, este género lírico que se cultivó en España del Siglo de Oro. Pero hoy día vamos a ver, básicamente el contexto histórico. Y básicamente vamos a darnos cuenta que en este Siglo de Oro, España se divide en dos partes. Número uno, el Renacimiento y número dos, el Barroco. ¿Qué cosa es esto del Renacimiento? ¿Qué cosa es esto del Barroco? Hoy día vamos a observar algunos videos que nos van a ayudar un poquito a comprender qué es el Renacimiento y qué es el Barroco dentro del Siglo de Oro en España. Algunas características importantes que debemos tomar en cuenta en este Siglo de Oro. Ustedes en su cuaderno de trabajo tienen que copiar esta hoja porque solamente es una cara de hoja. Entonces voy a pedirle por favor que ustedes puedan copiar la información y a la medida que ustedes van copiando, obviamente van a ustedes entrenándose básicamente en el tema. Como habíamos mencionado, el Siglo de Oro es un momento en donde la cultura y la literatura en España va a florecer, va a tener éxito a nivel internacional. Fue una época en donde se compusieron las mayores obras literarias de la historia de España. Por ejemplo, vamos a ver El Quijote de la Mancha la próxima semana. Se crearon géneros literarios nuevos, géneros literarios de la moda de ese tiempo. Se cultivó el teatro, la prosa, la poesía, lo que vamos a ver durante estas semanas también. También fue un periodo de fervor patriótico. Las personas amaron más a España, amaron más el sentido religioso, la fe católica en España. España es uno de los principales países católicos de ese tiempo. Obviamente España se nutrió de muchas influencias como el humanismo y como la filosofía neoplatónica. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta que España va a ser exitosa por su geografía. Mucho, de alguna manera u otra, se va a visitar en España. El apogeo literario, el apogeo cultural va a acompañarse con una tranquilidad. España va a vivir momentos de bonanza, tranquilidad económica. Se va a expandir sus territorios. Nosotros hemos visto en la Edad Media en España, vimos que España estaba gobernada por los moros árabes. Recuerda que vimos literatura árabe, la influencia árabe en España, y vimos un poquito esa influencia. Y vimos también de que España, básicamente su cultura estaba relacionado con los árabes. Para el tiempo del Siglo de Oro, los árabes ya no existían.
por lo menos el poder árabe ya no estaba gobernando en España. Entonces España va a vivir un momento de independencia, de tranquilidad, de paz económica, política. El territorio español se va a expandir. Hubo una gran influencia de España en Europa. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que estudiamos el siglo de oro en España. A continuación vamos a ver un pequeño video sobre lo que corresponde básicamente este siglo de oro en España. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño video sobre lo que corresponde el siglo de oro en España. Quiero que prestes atención. Como habíamos mencionado, España se va a dividir en dos bandos. Nosotros tenemos un cuadro allí sinóptico, un cuadro comparativo, y vamos a ver que España se divide en el Renacimiento, que fue la primera etapa del siglo de oro español, en el siglo XVI, y por último el Barroco, que fue la última etapa del siglo XVII en España. Cada movimiento como el Renacimiento y el Barroco tuvieron características importantes en la poesía, en la prosa y en el teatro. Por eso es importante que podamos copiar esto en sus cuadernos, porque así podamos comprender un poquito más sobre esta actividad poética, narrativa y teatral en España, tanto en la época del Renacimiento, ¿ok?, como en el siglo de oro del Barroco del siglo XVII. A continuación, entonces, vamos a presentarte un pequeño extracto de lo que pasó. ¿Qué es el Renacimiento del siglo de oro? Vamos a ver entonces a continuación el Renacimiento del siglo de oro en España, en qué consistió, qué influencia tuvo, qué autores aparecen en esta época del Renacimiento del siglo XVI, del siglo de oro español. Te vamos a enviar el enlace, el link del YouTube en el chat del Meet, si lo quieres ver aparte, o si no, a través de mi pantalla. El Renacimiento del siglo de oro en España. Es una de las épocas más gloriosas. El siglo de oro, el Renacimiento. El siglo de oro es una de las épocas más gloriosas de la literatura española. Abarca casi 2 siglos, el Renacimiento, siglo XVI, y el Barroco, siglo XVII. En el Renacimiento empieza a mirarse más al hombre que a Dios, se exalta la naturaleza y estilísticamente se busca la naturalidad, rechazando los rebuscamientos. El Renacimiento español puede decirse que nace con la tragicomedia de Calisto y Melibea, posteriormente llamada la Celestina, atribuida a Fernando de Rojas. Calisto, de noble linaje, entra siguiendo a un halcón en la huerta donde se halla Melibea. Enamorado, pero desdeñado por ella, acude a Celestina, que con sus hechizos la hace objeto de sus encantamientos. Hasta la muerte de Celestina, todo es comedia, la comedia del amor y de la vida, pero a partir de ese momento se convierte la obra en algo muy trágico. Garcilaso de la Vega es el primer poeta lírico español. Se le conoce también como el príncipe de los poetas españoles. Nació en Toledo a principios del siglo XVI. En esta ciudad recibió al emperador Carlos V y luchó a su lado contra los comuneros. Su amigo Juan Boscán influyó mucho en él, poniéndole en contacto con la cultura italiana renacentista del momento. Hombre de mundo, era invitado frecuentemente a fiestas y bodas de la realeza, asistiendo también a la coronación del emperador en Italia. Más adelante
Carlos V le desterró a una isla en el Danubio. A Garcilaso le dolió este castigo que sentía muy injusto, lo cual puede verse reflejado en los versos que compuso en aquella época. Por influencia del duque de Alba, le trasladaron después a Nápoles, donde seguirá desarrollándose su obra y donde se enamora de una mujer italiana. Al final de su vida, muere trágicamente en el asalto a un castillo en Francia. Su obra está compuesta por la epístola a su amigo Boscán, elegías, églogas y sonetos de temas bucólicos y amorosos. Garcilaso logra una carga de sentimientos impresionantes sin mermar la forma. Utiliza palabras llanas pero con gran musicalidad y brillantez de formas. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Fray Luis de León nace en un pueblo de Cuenca en 1527. Su obra la realiza en época de Felipe II, donde transcurre la Reforma Protestante y las revueltas de los moriscos. Su éxito como profesor en Salamanca levantó muchas envidias y celos entre el resto de los profesores. Era vivo, batallador, polemista, enamorado de la verdad, pero también buscará la tranquilidad y el sosiego con la naturaleza y con Dios. Su literatura es ascética, de base religiosa, donde el hombre buscará hacerse mejor y perfeccionarse para poderse unir con Dios, alejándose así de lo terrenal. Destaca en su obra Los nombres de Cristo, crítica social de estilo perfecto, sobrio y llano, y La perfecta casada, una obra didáctica que versa sobre la mujer casada, la familia y las tareas del hogar. Traduce el texto bíblico, el cantar de los cantares, como el amor humano y bello entre un hombre y una mujer, y ello le supone ser encarcelado, preso varios años en Valladolid. Es destacable también su traducción del libro del Santo Job. El Santo Job, Dios le iba quitando todo, pero le seguía teniendo fe. De alguna manera, Fray Luis de León se ve identificado con él por la situación tan dura que vivió en la cárcel. Aquí la envidia y la mentira me tuvieron enterrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso con solo Dios se compasa y a solas su vida pasa ni envidiado ni envidioso. Santa Teresa de Jesús nace en 1515 en un pueblecito de Ávila de padres judeoconversos. De niña jugaba a ser monja y a hacer monasterios, construía cabañas con sus hermanos imitando a los ermitaños, leía mucho las vidas de los santos que le exaltaban la imaginación, queriendo llegar a ser como ellos. Entra en el convento de los carmelitas, pero el estricto estilo de vida que allí se vivía no le sienta nada bien y sufre de angustia y ansiedad. Tiene visiones de Jesús y de los ángeles y frecuentes éxtasis que le perjudican la salud. Pero a la vez siguió siendo una mujer muy práctica. Decía, por ejemplo, que Dios también está en los pucheros. Conoció a San Juan de la Cruz, que le ayudó en la fundación de los conventos. La princesa de Éboli también se hizo amiga suya al principio y quiso hacerse monja con ella y dirigir y mandar los conventos, pero al final acabaron enfrentadas. Funda la Orden de las Carmelitas Descalzas y muere en Alba de Tormes, provincia de Salamanca, en 1582. Su estilo es ardiente, apasionado, le sale del corazón. Sus obras, Camino de la Perfección o el Libro de las Moradas, son producto del amor, de un alma enamorada de Dios y de la vida. Fue declarada doctora de la Iglesia, obteniendo así el reconocimiento que no tuvo en vida. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios teme, nada le falta, solo Dios basta. San Juan de la Cruz nace en un pueblo abulense en 1542. Su padre, judío converso, se casó con una mujer humilde de un pequeño pueblo. Tiene dos hermanos,
y su padre muere cuando él tiene apenas 4 años, dejándoles en una posición mísera. Con su madre se trasladan a Medina del Campo, pueblo de gran actividad comercial en aquella época. En el colegio era muy buen estudiante y siente el anhelo de la perfección, de alcanzar una espiritualidad superior. Entra en la Orden de las Carmelitas. Después padece 9 meses de prisión en Toledo, pero logra fugarse de la cárcel por una ventana y huye a Jaén, donde dedica gran parte de su tiempo a escribir. Con poca salud y alimentación muy frugal, enferma y muere de una septicemia a los 49 años, llegando a ser muy venerado por la gente sencilla. Su obra no es extensa, pero es de una exquisitez extraordinaria. Podemos destacar el Cántico Espiritual y la Llama de Amor Viva. Fue reconocido como doctor de la Iglesia, siendo venerado también por los protestantes, incluso por la Iglesia anglicana. Un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastora puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llagado, no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora, con gran pena se deja maltratar en tierra ajena, el pecho del amor muy lastimado. Las novelas de caballerías eran del gusto de todo el mundo durante el siglo XVI. Logran su máximo esplendor durante el reinado de Carlos V y luego irán disminuyendo su importancia durante el reinado de Felipe II. Pero frente a las aventuras caballerescas va a surgir el antihéroe. En 1554 se publica El Lazarillo de Tormes, novela maravillosa de la picaresca española, muy realista. Su precedente podemos verlo en La Celestina. Recoge el Renacimiento, una visión directa del mundo, la crítica del clero, algo que era impensable en la Edad Media. El pícaro es el antihéroe y despierta mucha ternura y compasión. Es una novela que refleja con crudeza cómo vivían las clases bajas del momento. Durante el transcurso de la novela, el Lazarillo sirve de criado, entre otros, a un ciego, a un cura roñoso, a un escudero famélico. El estilo de la obra es sencillo, espontáneo, coloquial, opuesto a lo ampuloso y rimbombante de los libros de caballerías. Obtuvo un gran éxito y llegó a ser prohibida por la Inquisición, de ahí la causa de que fuera anónima. Y en esto yo siempre le llevaba al ciego por los peores caminos y adrede para hacerle mal daño. Si había piedras, por ellas, si lodo, por lo más alto. Muy bien, chicos, entonces ahí vimos un poco sobre lo que era el aspecto del Renacimiento. Hay unos puntos puntuales aquí que tenemos que subrayar. En primer lugar, la época renacentista, que fue el primer periodo del siglo de oro en España, en este primer periodo podemos darnos cuenta que España vivía un momento de un renacer. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano vuelve a nacer. El ser humano vuelve a crear sus propios ideales. Recuerda que en la Edad Media era una época muy oscura. La Iglesia gobernaba, el Estado se unía al poder eclesiástico. Entonces, como que de alguna manera u otra, en esa época, no había una libertad, como se podría decir ahora, del arte. La Iglesia condenó mucho el arte. Entonces, en ese momento, en España, en esta época del Renacimiento, en la primera parte del siglo de oro, va a haber un renacer. El hombre va a volver a ser el centro. El hombre va de alguna manera u otra a crear sus propios conceptos de vida.
Infinidades de cosas. Infinidades de cosas. Y eso nos permite pensar, ¿no? Nos permite pensar en ciertas características. En la poesía renacentista vamos a ver la influencia de los clásicos, especialmente de la cultura griega. Vamos a ver que es una poesía dedicada a Dios también. A pesar de que ya el centro no era la iglesia, pero en la época del siglo de oro todavía va a haber un sentido religioso, una dedicación. ¿Por qué? Porque la religión se quedó plasmada en España. Hubo un arraigo tremendo de la religión en España. En la poesía vamos a ver también que el elemento de composición va a ser el soneto. ¿Qué es el soneto? Es una composición de dos cuartetos y 2 tercetos, una composición de 14 versos, que va a ser la composición más famosa que se va a conocer en Europa, el soneto, que nace en Italia. Va a haber una influencia de la poesía italiana en España. En la prosa, en la narrativa, vamos a darnos cuenta de que en el siglo de oro se escribieron novelas de caballería. Esto lo vamos a ver con el Quijote de la Mancha. Vamos a ver la novela sentimental, el tema del amor, y el tema de la novela picaresca que vimos las 2 semanas anteriores. Va a ser una narrativa más cruda, una narrativa más realista, va a ser una narrativa que nos va a llevar justamente a pensar a una sociedad más cercana a la realidad, a los hechos. De eso se va a tratar la narrativa del Renacimiento del siglo de oro. En el teatro van a hacer lo que es la comedia, especialmente lo que es los corrales de comedia, que son los pequeños teatros que se hacían en los barrios, en los condominios. Las personas armaban su teatrín, vendían entradas para ganarse un dinero, y por primera vez se podría decir que la actuación va a ser una profesión en ese tiempo. Nace el entremés, que era una pieza de teatro de un acto, que se solía representar en 2 tiempos a través de las comedias que en España suscitaba. Vamos a ver en este periodo el teatro español, por ejemplo, vamos a ver al Calderón de la Barca, vamos a ver a Lope de Vega, grandes autores del teatro renacentista. Realmente es una época muy hermosa. Este teatro del Renacimiento va a ser un teatro de una influencia inglesa. Muchos autores españoles van a imitar el teatro de William Shakespeare, de la época renacentista en Inglaterra. Entonces, chicos, vemos que en la poesía, en la prosa y en el teatro se va a surgir un aspecto muy importante. ¿Ok? Un aspecto muy importante. Este aspecto va a jugar mucho en el desarrollo de la literatura del siglo de oro en España. Ahora vamos a dirigirnos a lo que corresponde a la segunda parte del siglo de oro en España, que es el barroco español. Se desarrolló en el siglo XVII con cierta influencia, ciertos conceptos muy diferentes al Renacimiento. Y para eso vamos a ver el siguiente video ahora sobre lo que corresponde al barroco del siglo de oro en España, la segunda parte de lo que es la literatura del siglo de oro. Te voy a enviar nuevamente el enlace, el link del YouTube en el chat y vamos a ver a través de nuestra pantalla el barroco del siglo de oro en España. Les hago recordar que este material de la sesión que está en Classroom, usted tiene que copiarlo en sus cuadernos, ¿ok? Solamente es una cara, así es que a la medida que van ustedes copiando, van aprendiendo para el examen de la próxima semana de letras. Recuerden eso, ¿sí? Recuerden eso. Vamos a ver entonces el siglo de oro, parte 2, el barroco español.
No se puede imprimir en esta oportunidad. Van a copiarlo porque es una cara de hoja. Así es que es una información resumida de esta introducción del siglo de oro. ¿Ok, hijo? Así es que ya saben. Y va a ser por esta ocasión también. Pocas ocasiones va a haber de escribir. Por lo general les permite imprimir o no copiar incluso. Así es que ese es uno de los casos que vamos a hacer este trabajo. El barroco. Con el barroco entramos en una época de pesimismo y desilusión, pero también de contrastes. Se busca, no obstante, la alegre inconsciencia, el desenfrenado goce de los placeres sensoriales frente a la muerte. Se inicia el barroco con Miguel de Cervantes, que nace en Alcalá de Henares en 1547. En 1571 lucha valerosamente en la batalla de Lepanto contra los turcos, en la que recibe una herida que le deja manco de la mano izquierda, algo de lo que se sentía muy orgulloso. Durante el viaje de regreso a España fue hecho prisionero por naves corsarias turcas, permaneciendo varios años preso en Argel. En 1580 es finalmente liberado por los frailes trinitarios. De regreso a España, trabajó como recaudador de impuestos, empleo que le acarreó una condena de cárcel en Sevilla al retrasar sus pagos a Hacienda. Desde 1603 vive en Valladolid y pasará su última etapa en Madrid, donde muere. En 1585 publica su primera obra en prosa, La Galatea, una novela pastoril que gustaba en el Renacimiento, siendo su tema central el amor. Escribe también en prosa las novelas ejemplares, siendo una de las más famosas Rinconete y Cortadillo, que presenta rasgos comunes con la novela picaresca. En 1605 publica con grandísimo éxito la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. A causa del poco dormir y del mucho leer, Don Quijote enloquece y se obsesiona por convertirse en caballero andante. Fuera de esta locura, son muchos los momentos en los que muestra inteligencia, altos ideales y gran cultura. Vemos en el Quijote una intención moralizante con la pretensión de conseguir un mundo mejor. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni una utopía ni locura, es justicia. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que dieron la tierra. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Luis de Góngora nace en Córdoba en 1561 dentro de una familia acomodada. Estudió en la Universidad de Salamanca, donde cuajó su vocación literaria. Por los escritos de Quevedo, su gran rival, se sabe que era una persona sociable y que disfrutaba del lujo y de la tauromaquia. En 1617, Felipe III le nombró capellán real, para lo cual se trasladó a Madrid y vivió en la corte hasta 1626. En 1627, perdida la memoria, marchó a Córdoba, donde murió de una apoplejía en medio de una extrema pobreza. Góngora tiene 3 poemas largos y muy complejos de leer: La fábula de Polifemo y Galatea y Soledades. Góngora cultivó el género del culteranismo, utiliza una lengua poética alejada de lo común y comprensible solo para lectores cultos. Usa cultismos y neologismos con elementos del latín y el griego y una sintaxis compleja. Pero dicho todo esto, también consta su producción de romances burlescos, letrillas y composiciones en las cuales se muestra como un poeta sencillo, fácil y popular. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernen mis días, mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente, y ríase la gente. A diferencia de Góngora,
Francisco de Quevedo gozó de fama literaria en su época y esta fama no ha dejado de incrementarse con el paso del tiempo. Nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580. Su padre era el secretario de la hermana de Felipe II, María de Austria. Su madre formaba parte de las damas de la reina. En 1601, siguiendo a la corte, se trasladó a Valladolid. En 1606 regresó a Madrid con la corte y poco después inicia su relación con el duque de Osuna, desempeñando misiones diplomáticas para él. Con la caída del duque de Osuna, Quevedo fue desterrado en 1620 a la torre de Juan Abad en Ciudad Real. Tiempo después fue liberado y formó parte del círculo cercano al conde-duque de Olivares, valido del rey Felipe IV. En 1639 es encarcelado en San Marcos de León hasta poco antes de su muerte. Es puesto en libertad en 1643 y muere ya muy mermado en Villanueva de los Infantes, provincia de Ciudad Real, 2 años después. Su personalidad y su obra de estilo conceptista están hechos de contrastes y su temática nos ofrece una gran diversidad religiosa, política, moralista y satírica. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo. Hace todo cuanto quiero, poderoso caballero, es don dinero. En prosa destaca el buscón llamado Don Pablos, perteneciente a la novela picaresca, la cual eclipsa el resto de su producción en prosa. En ella quiere hacer reír, la sátira se exagera y la descripción de las escenas es muy grotesca. A la vez es también uno de los máximos poetas amorosos, a pesar de su famosa misoginia. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso, muy cansado. Lope de Vega nace en 1562 en Madrid, en el seno de una familia humilde, llamado también el Fénix de los Ingenios. A los 5 años ya sabía leer en latín y a los 12 años compuso su primera obra de teatro. Tuvo en el transcurso de su vida muchas aventuras amorosas. Se alistó en la Armada Invencible en el galeón San Juan contra Inglaterra, pudiendo volver vivo del famoso desastre bélico. En 1614 fue ordenado sacerdote, influyendo en su obra que toma un tono más religioso. Publica en 1609 El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, en el que rechaza las 3 unidades clásicas de acción, tiempo y lugar. Sus obras de teatro más famosas se encuadran en el género de capa y espada, cuyas tramas siempre suelen tratar de un amor que se complica con diversos asuntos. De entre sus numerosas obras, más de 470 comedias, podemos resaltar El caballero de Olmedo, Fuenteovejuna y La dama boba. ¿Quién mata con más rigor? Amor. ¿Quién causa tantos desvelos? Celos. ¿Quién es el mal de mi bien? Desdén. Tirso de Molina nace en Madrid en 1579 de padres muy humildes. Estudió en Alcalá de Henares y más tarde ingresa en la Orden de la Merced. Fue ferviente admirador de Lope de Vega, del que quiso seguir sus pasos, pero en sus obras penetra más en la psicología de sus personajes. A los 46 años empiezan sus problemas con la Junta de Reformación, organismo encargado de mantener las buenas costumbres, y fue desterrado a Sevilla. En sus últimos años abandona su producción teatral e ingresa en el convento de Nuestra Señora de la Merced, en la que fue nombrado comendador. En Almazán, provincia de Soria, le sorprenderá la muerte en 1648. Los protagonistas principales de sus obras son mujeres y siempre en la intriga sabe añadirle buenas dosis de humor. En sus comedias de capa y espada podemos resaltar El vergonzoso en Palacio, Marta la Piadosa o Don Gil de las Calzas Verdes. Su obra principal es El burlador de Sevilla, en donde se crea el mito universal del Don Juan, hombre mujeriego, egoísta, falto de escrúpulos, que conquista a mujeres para luego abandonarlas. Qué largo me lo fiáis, ojos bellos, mientras viva
yo vuestro esclavo seré. Esta es mi mano y mi fe. Pedro Calderón de la Barca nace en Madrid en el año 1600. Su vida no ofrece hechos espectaculares. Es una vida oscura y sin polémicas. De origen hidalgo, soldado en su juventud, se distinguió en el sitio de Fuenterrabía en el año 1638 y en la Guerra de Cataluña de 1640. Después fue ordenado sacerdote y designado caballero de Santiago por la gracia de Felipe IV. Muy bien, chicos, ahí hemos visto un poquito sobre el periodo del barroco, muy diferente al Renacimiento, porque el barroco trata mucho acerca de la fuerza de la expresión. Ya para este tiempo España va a decaer un poco en la cultura, va a decaer un poco en la sociedad, va a surgir muchos problemas en la España de ese momento. Fue una época muy difícil, una época en que España tenía que levantarse, una España que ya poco a poco perderá de alguna manera u otra su sentimiento religioso, su sentimiento literario. Entonces son dos épocas muy marcadas, dos estilos muy diferentes. Quizás el barroco se centra más al realismo. En el barroco, en la poesía, vamos a ver un concepto llamado el conceptismo, que era básicamente una poesía más culta, una poesía más refinada. El autor representante, como vimos en el video, fue Luis de Góngora y Argote. Fue básicamente un personaje importante dentro de este periodo. En la prosa, en la narrativa, vimos las novelas picarescas, vemos las novelas de caballería y la novela cortesana. El tema principal va a ser la crítica social. Aquí el representante máximo va a ser Miguel de Cervantes Saavedra. Y en el teatro vamos a ver, obviamente, el aspecto de la tragedia mezclada con lo cómico. El teatro se va a afianzar un poquito más. En realidad son dos épocas muy diferentes. Son dos épocas que se van a enlazar para darnos todo el panorama general. A través de los videos hemos visto a los representantes importantes de estos dos periodos. Hemos visto, por ejemplo, a Garcilaso de la Vega, el autor de la novela pastoril, de la poesía pastoril, que lo vamos a ver el día de mañana, en la poesía del Siglo de Oro, en plan lector. Infinidades de situaciones muy importantes vamos a darnos cuenta a través de el panorama general que corresponde a este tipo de literatura. Quiero que observen por favor la pantalla que está ahí y quiero que ustedes una vez más van a copiar este cuadro comparativo del Renacimiento y del Barroco. Muy bien, este cuadro comparativo vamos a darnos cuenta de los criterios importantes en relación a la poesía, la prosa y el teatro. Como les dije, ustedes van a tener que escribir en sus cuadernos toda esta primera información. El día de mañana en Plan Lector vamos a empezar con la poesía. Cada semana vamos a dedicarnos a poder desarrollar cada género literario. El día de mañana en Plan Lector vamos a trabajar la poesía del Siglo de Oro y vamos a ver al gran Garcilaso de la Vega, no el inca, sino el español. Garcilaso de la Vega, vamos a trabajar básicamente un nuevo género literario de la poesía que se llama la égloga de Garcilaso de la Vega. Vamos a ver todos los conceptos de su vida y obra y vamos a ver un análisis de su poesía Salicio y Nemoroso el día de mañana. Así es que vayan leyendo ya el material que está en Classroom sobre Garcilaso de la Vega. ¿Ok? Entonces, y de igual forma nosotros vamos a estar desarrollando lo que es la prosa, lo que es el teatro, para que conozcamos un poquito más. Este es el momento, chicos.
Este es uno de los momentos importantes dentro de la literatura en España. Conocer el siglo de oro en España nos va a ayudar muchísimo a comprender a los grandes personajes de la literatura española. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de allí hacia adelante, cuando entremos a la edad contemporánea, muchos escritores de la edad contemporánea van a recordar el siglo de oro en España. Van a recordar a estos autores, van a imitar a estos autores. Entonces es muy importante que nosotros desde ya conozcamos básicamente todo este periodo importante del siglo de oro. Es quizá uno de los periodos más importantes de la literatura en España. Entonces conocerla nos va a ayudar muchísimo a comprender el pensamiento y conocer más a España. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí en esta mañana. Voy a pedirte por favor que en estos minutos anda avanzando en tu cuaderno de trabajo al copiar este documento en tu cuaderno sobre lo que es el siglo de oro, lo que son las características del siglo de oro y qué géneros literarios se cultivaron en el Renacimiento y el Barroco del siglo de oro. Como siempre es un placer, chicos, haber estado con ustedes. Sigan en Classroom, sigan con su break a continuación y conmigo será en otra oportunidad. El día de mañana nos vemos. Cuídense, chao. Chao, profesor, cuídese. Chao, Noemí, cuídate, nos vemos. Chao, chao.